brevedad posible. Habíamos hablado de los testimonios, de esa cruz de 5 metros de ancho, que se trataría de satanismo en esa propiedad, y es un informe de la Unidad de Investigación Especial de la Gendarmería de Uin, ¿vale? Ahora, con el permiso de su señoría, puedes pulsar, por favor, botón derecho, y vamos a hablar de este testimonio importante que quiero hacer lectura de ello. Repito, son testimonios confirmados, verificados, porque tuve la oportunidad de hablar con la que hizo las entrevistas con los menores. T4, breve resumen de T4 en la página del dossier 118.220, 4 de diciembre de 1996. Y cuenta lo siguiente: 1987, os he dicho que la red viene de atrás. Conocí a un psicoterapeuta, Johanna, una psicoterapeuta, y a una paramédico, Eva, que asistió a una misa negra en los suburbios de Gent, en mayo de 1987. Quiero aclarar que esto viene de la traducción, entonces hay algunas palabras que se han quedado ahí pendientes. Una misa satánica. Hubo sacrificio de animales, la sangre de los animales fue bebida por los participantes. Bueno, es que esto también es otro culto que lo hacen estas élites. Johanna y Eva estaban presentes. Y ahora vienen los Estados Unidos, dicen que se sacrifica a niños. Bueno, Estados Unidos. Quiero hacer varias puntualizaciones. Tenemos el caso de los túneles de McMartin Press School, que lo denunció el ex jefe del FBI, Ted Gatterson, que, ni más ni menos, todos estos niños iban a parar a esos túneles subterráneos donde se hacían rituales con la presencia, lo digo así de claro, del expresidente George W. Bush Sr., implicado en la operación Brownstown, que fue el adelanto del caso Franklin Conrad, que fue el caso de Trump en Estados Unidos, en América. Hay un artículo que se publicó en un medio australiano que se preguntaban si George W. Bush Sr. era el mayor abusador de niños de la historia del planeta. Luego hablaremos. En Holanda, el movimiento satánico tiene vínculos con la red de abuso de niños. Holanda es 17 millones de habitantes, un país donde las petroleras como Shell gobiernan, controlan la economía del país. Holanda es un país, aparte vengo de esa nación, tengo que decir que esto no solo es Holanda. No voy a ser de estos que prejuzgan cada nación porque uno nace en su patria y la tiene que respetar. Pero los que no respetan esa patria son los de corbata. Es delicado, ¿no?, decirle al pueblo que existen criptogrupos que acuden a ceremonias. Son grupos minoritarios que tienen como religión el asesinar incluso a bebés. Y pido perdón si estoy siendo bastante a veces directo. Pido disculpas, porque no me gusta algunas cosas decirlas. Seguimos con ello. T4 no pudo asistir a toda la ceremonia. En la villa habían vehículos lujosos, siempre muy preocupados. Y T4 llegó ahí en un gran Mercedes negro con asientos de cuero oscuros y un minibar y un teléfono. Un minibar, un teléfono, joder. Perdón. Matrícula holandesa, los ojos estaban tapados. Yo quiero decir que los ojos, cuando los tapan, son ceremonias de iniciación a un miembro de la masonería.
partir del grado 23. El 33, número de ese Cristo falso. Lo que hacen es invertir tu pensamiento, te manipulan la conciencia y te hacen ser un objeto en una logia como la Concordia, como la logia Franklin, basado en el expresidente Benjamin Franklin, como la logia Roosevelt. Quisiera seguir diciéndoles una cosa. Estos niños, que paz descansen y que el de arriba lo tenga en su gloria, no es normal los millones que han desaparecido durante milenios y siglos. La iglesia de Satán, luego lo voy a mostrar al final, porque aquí hay información de la iglesia de Satán, era dirigida en ese momento por Anton Sándor LaVey. ¿Alguien lo conoce, Anton LaVey? Bueno, Anton LaVey fue el creador de la iglesia de Satán, amigo de Michael Aquino, fue agente del FBI, confidente en recopilación de información de crímenes religiosos, con o sin satanismo. Hablaron de recoger a un tal Armand en Malinas. Un viaje de 20 minutos después de salir de la autopista Bruselas-Ganter. Es que aquí pone otra cosa. Joana y Eva señalaron que había miembros del Parlamento y otras personalidades. Canto en una lengua desconocida que es el sánscrito. Escritos que se hacen al revés, en invertido, y se burla de la religión cristiana. Yo no soy de ninguna religión, pero creo en Jesús y creo en el bien. Y sigo con el relato para los oyentes. Los sacerdotes y sacerdotisas estaban desnudos bajo sus túnicas. Esto lo hemos visto en cantidad de películas como la de Roman Polanski, La semilla del diablo, creo que era. Ahora está la serie El Vigilante, que han hablado en modo primado negativo del adrenocromo, han hablado de esos crímenes horrendos. Por favor, usar de la pantalla. Es que a veces se va y tenemos que... No lo vamos ahí, el ratón. Déjalo así y ya está. Entonces, continuando con el relato de los hechos y la exposición, todos con túnicas y máscaras, entrega de dinero y peticiones de brujería. El sufrimiento de los animales sacrificados es la forma de obtener poder e influencia. Ese es el primer paso de la iniciación para luego matarlos. Después de la ceremonia, Johanna y Eva tuvieron que ir a la costa belga. Carta anónima del 13 de diciembre de 1996 que fue enviada, carta de Van Halen, secta orgías Wallerhauses. Ahora sí que voy a decir un par de cosas y que lo recojan en su gloria la divinidad de la vida. Esas orgías de Wallerhauses, cuando tuve el placer de conversar con Frédéric Lavacherie, en el cual esa conversación se puede hacer pública porque nos dio permiso de publicar la grabación, pero no lo hemos hecho porque después ya no dio señal, ya no contestó, pero nos dijo que había dos tipos de los vales azules y los Wallerhauses, que eran menores de edad o adultos. Entonces, estas orgías de los Wallerhauses, primero fue en Francia, implicaron a André Le Troquet, miembro del Partido Socialista de la época. Iban al Palais Bourbon y ahí hacían unas reuniones que eran de la época de 1900 y algo y tal. Lo que pasa es que ya después, como fracasó la cosa, ellos deciden traspasar esa red
a Bélgica, Holanda y alrededores. Esas orgías iba gente muy relevante, es decir, Roses era lo que conectaba al castillo Madre de Oscuridad Château de Merlois, como el castillo de Château, como también la fábrica de Ascot en Zaventem, como también el castillo de Faux-les-Tombes, donde hacían intercambio de parejas y luego orgías con menores. Claro, ahí tenemos a personalidades como el cardenal danés, que iba a ser el Papa antes que fuera elegido el Papa Francisco, este personaje oscuro. Lo que pasa es que hay un clan mafioso, que es el clan Galió, de San Galió, ya el cardenal danés falleció, era el Judei, y hace un mes y algo, haciendo mis pesquisas documentales, encontré un documento donde le preguntaban por qué usted, señor cardenal Daniels, del arzobispo de Bruselas, del arzobispado de Bruselas, tenía las autopsias de Julie y Melissa en un cajón de la iglesia belga. Y salió en televisión española. La noticia dice, televisión española. Bueno, televisión española. ¿Televisión de qué españoles? Los españoles hacen cosas, los catalanes hacen cosas, bueno. Bueno, entonces, sigo con esto, luego vamos a pasar a ese informe de Washington, donde hablan de esas cintas snuff de Julie y Melissa, que por cierto, en muchas de las charlas que tuve con Karin Hulsebaut, que conoce muy bien España, desde aquí le mando un saludo, una gran persona, me siento muy contento de transmitirles esta información, y gracias a que he podido conocer a esos héroes, he podido llegar a una conclusión. Es mejor estar vivo que jugarse la vida contra esta gente. Ahora voy a hacer la lectura final, y continuamos, y luego voy a contar lo de Julie y Melissa, porque es el Alcácer de Bélgica. Escuchen bien, porque cuando Laurent Louis en el Parlamento belga dijo que las niñas fueron empaladas, es lo mismo que las niñas del Alcácer. Ahora voy a utilizar un poco la síntesis de lo que hacen los del sistema. No acuses, pero di la verdad. Y promete decir la verdad ante el Estado. Ahora voy a hacer una cosa, antes de eso, enviada al Departamento de Justicia de Holanda en relación con una secta en ese país que es Octopus Syndicate, el sindicato del pulpo, que estaba incluso Joseph. Un grupo de 300 personas formó una secta que existe en Holanda, organizaban orgías con menores a partir de 3 años. Y esto lo puedo confirmar porque es así. Ejemplo, Villa Westfiler en Markelo, finca Westfiler Nijhuis, que casualmente fue un internado para niñas, centros de menores, como decían en True Detective, en la isla del Pelícano. Guetos, todo es tema familiar, donde acaba, donde empieza, que siempre acabamos tocando lo de arriba. Os voy a hacer una pregunta, 2. Cuando hablamos de cloacas, ¿es verdad que existe, y no lo voy a afirmar yo, lo vais a afirmar vosotros? ¿Será verdad que existe ese gueto de cloacas en el interior de los humanos y cloacas en el exterior de los humanos? Porque no sabemos de quién nos podemos fiar, ni de nuestra sombra. Yo lo digo así, claro. Nos preguntamos, Dios, Jesús, Dios está en nosotros. Y Jesús también. Que casualmente, un internado para niños, ya lo hemos dicho, desde 1948 hasta finales. Me da vergüenza. Y me enfada. Estas aberraciones. Finales de los años 70 y ha estado en posesión de una familia aristocrática. Y la playa de Nordwijk, las reuniones se celebran el primer sábado después de la luna llena, así como en fechas de fiestas cristianas o en aniversarios, grupos de 12 personas con niños, violaciones y torturas, reuniones grandes, 50 adultos, 50 niños, drogas, alcohol, orgías y violaciones y registro de vídeo de los abusos.
Los hijos de los miembros del grupo participan en las fiestas. Implica la creación de personalidades múltiples. Bueno, la personalidad múltiple es aquello que la CIA usaba para que la gente tuviera tres personalidades. La del bipolar, el esquizofrénico, en pocas palabras, en la malicia. ¿Puedes pasarle, por favor? ¿Quién está la mano, por favor? Mientras vamos a hacer una cosa para dejarlo aquí para después. Bueno, seguimos. MPS es la explicación del tipo de ritual de múltiple personalidad. Creo que va de esto, si no voy a hacer unas cifras. Vale. Trastornos múltiples de la personalidad. Lo que pasa es que esto me ha confundido un poquito. Explicación. En Navidad hay un sacrificio simbólico de un niño de 1 año que sufre una cierta tortura, pero que es sustituido por un muñeco en el momento de la tortura real. Se simula el entierro de un niño de 15 años como castigo, se provoca trastornos múltiples de la personalidad y, por ejemplo, haciendo creer a los niños pequeños que se les inserta un gato que crece y se convierte en una pantera y que los supervisa si quieren hablar o abandonar el clan. Estos trastornos múltiples de la personalidad son mantenidos por los psicoterapeutas. El MPS inducido permite un control continuo incluso de los adultos, creando al mismo tiempo cierto grado de equilibrio. Miembro de la secta Jacqueline Baum, secta infiltrada por Robin Verkerk, testigo que aporta algunas pruebas materiales, y las autoridades holandesas no creen las revelaciones. Y no actúan, las revelaciones y cartas desaparecen. Y Baum desapareció. Puedes darle, por favor, next slide, siguiente diapositiva. Bueno, yo quiero hablar de eso. Este es un conde que era apodado el Rothschild de Bélgica, su familia. Él era una oveja negra. Es que esto no se puede, digamos, catalogar del expediente, pero lo incluyeron y luego lo suicidaron en el 2000. Señores, escuchen, que eso es importante. Él cuenta cómo Barón de Montbozin, Van der Boynans, los hermanos Lippens, las facciones de poder, todo lo relacionado con el culto, se reunían, hacían esas cosas que ya sabéis: abusar, matar, aniquilar y desaparecer los cuerpos con cabeza. Este hombre estuvo ingresado, conde Jan de Meus de Argenteuil, en varias ocasiones por violación de menores. Pasó a ser un arrepentido, quiso hablar y se lo cargaron. Él venía de una familia que eran ni más ni menos que los Rothschild de Bélgica. Ahí se cuenta que él, cuando se llega a recuperar, decae en varias depresiones, y entonces a partir de ese momento lo meten en la cárcel también, y ya a partir de ahí, con mucho que se quisiera levantar la cabeza, según él, se quitó la vida. Estas informaciones llegaron después de que se cerrara aquello de los expedientes X, Dossier X-Files, no expediente X de la serie, pero más o menos es un testimonio que, si tú lo escoges, tiene ciertas correlaciones con ciertos nombres que han aparecido en el report Godbillier, que era un report de negocios con el Vaticano, porque de hecho David Rockefeller está implicado en esto, y sobre todo porque David Rockefeller vino a Bélgica en varias ocasiones a reunirse con el barón de Montbozin. Y él lo contaba cómo era esa escenificación de los negocios, porque primero, para chantajear al Estado tienes que tener poder, tener poder, negocios, material gráfico para llegar a ser un intocable, mucho que le fastidie a la gente escuchar eso. Entonces, pase, por favor, Silvia, a la siguiente diapositiva. Porque, bueno, más o menos yo estoy describiendo cada cosa, y ahora viene lo de Chateau d'Amboise, madre de la oscuridad. Madre de la oscuridad.
Mother of the Gods. Jacques Thomas contaba en su relato que a mediados de los 80 participó por orden de su familia obligado en varios aquelarres satánicos. Él nunca participó en los asesinatos, pero conocía de primera mano lo de la sangre de aquella niña que ofrecieron con tan solo 12 años de edad. Con 12 años de edad, a esta gente de poder, esa Loire. Él conocía de primera mano al escritor holandés Robin de Ruyter, y Robin de Ruyter hizo público lo de Château d'Amélois. Estoy mirando aquí más o menos las informaciones para ir atando los cabos. El Château d'Amélois, versión de la familia Solvay, en el cual, ya os he explicado al principio, que se hacían campamentos de verano, cursos de verano, y luego se hacían inversiones farmacéuticas. Esa misma familia está relacionada con la planta. Vacunas y todo eso, pero este no es el caso. Jacques Thomas también le contó a Robin de Ruyter que ese sacerdote mexicano vino expresamente a Château d'Amélois y no sé si sabéis muchos de vosotros que el señor Bush pertenecía al círculo de Lorina, y luego estaba este grupo unido de la mano, se llama Les Cercles des Nations, que curiosamente Les Cercles des Nations se formó en la época de la Gladio, propaganda Due, entre otras ramificaciones con la masonería, y el clan de la Grandeta en Canadá. Jacques Thomas explicaba también que estos grupos de poder necesitaban, para vivir en la tierra, el ver la sangre de los niños. En pocas palabras, el adrenocromo y dejar los cuerpos sin sangre. Pasamos a la otra diapositiva. Claro, ya cuando tengáis las preguntas, que será al final, yo intentaré ser muy amable con vosotros y daros las respuestas que vosotros. Catarina, otra testigo, no amigos, maltratada por su padre, fue testigo de una película de snuff en el lago de Lugano. Lugano está en Suiza, cerca del CER. ¿Suiza qué ha sido? Suiza ha sido el centro de la CIA para meter el famoso colisionador de hadrones de bajo tierra, crear partículas de energía y manipular a los humanos. Claro, dices, ¿qué es lo mejor? Bueno, pues como no somos salvadores, no podemos salvar el mundo, la única solución es contarlo a tus familiares, a tus amigos, y decirles qué pasa esto. De alguna manera, podríamos decir que hemos salvado vidas, y eso es algo que me gratifica ante vosotros. Catarina, víctima de la red estatal, se une a esos testigos que cuentan más o menos lo mismo: satanismo, castillos, asesinatos de niños. Regina Louf, le mataron a su hija delante de ella, ni más ni menos, en la fábrica de Ascó. En ese asesinato, además, está dado ante sede judicial, se dio el nombre de Roger Boas, Michel van der Els, se dio el nombre de El Barón Negro, se dio el nombre de los hermanos Lippens, se dio el nombre de Michel Moore, alias Mitch, de Miguel Moore, y de unos cuantos más. Bueno, y Tony van de Beauregard, Michel Martin, que era la esposa de Dutour, y la sorpresa de la droga del camello, perdón la expresión, que me he dejado un nombre, que supuestamente sería el hermano de Harvey Weinstein, que se llama Bernard Weinstein. ¿Qué es Weinstein? ¿Alguien entiende Deutsch, alemán? Wein es vino y Stein es piedra. Si relacionamos que la Ordine di Rosa Rosa en la Toscana italiana tiene un culto de 19 rosas en el cual se han practicado mutilaciones a la vista de todos, ya no son tan secretos, no es de extrañar que toda esta gente sea el nuevo orden mundial. El famoso nuevo orden mundial es esto. Y ellos, los creadores del nuevo orden mundial, lo iniciaron en Holanda, cuando la primera reunión del Bilderberg Club Bilderberg, se celebró en el Hotel Oosterbeek en Leiden.
tuve el privilegio de ver ese hotel, pero no tiene relevancia. Pero sí es verdad y sabemos de primera mano que el señor, ¿no? Henry Kissinger ha estado en este caso. Pero, ¿cómo demuestro lo de Henry Kissinger? Porque la Gladio estaba conectada a los asesinos de Brabante y la Gladio fue creada por la administración, en aquel entonces creo que estaba Eisenhower, bueno, no lo podía especificar bien, pero que el señor Kissinger, Heinz-Alfred Kissinger, alemán como no, estuvo más que nunca correlacionado con el barón de Voivodina, pues estaba la Fundación Rockefeller, el Club 1001 y toda esta gente, ¿no? Estos entes. Puedes pasar por favor sin diapositiva. Bueno, esto lo he dicho al principio, ¿os acordáis que os he hablado de un señor que había cuidado de dos niños que fueron víctimas de pederastas y satanistas en la región de Béziers, en un castillo, y esto se prolongó hasta que los niños fueron condenados a muerte? Pascal Willems, psicoterapeuta. Esto es lo único que se sabe de Pascal Willems. Pero Pascal Willems también dio más testimonio, lo que pasa es que se abrió una pieza solo para este señor, y este señor dio su testimonio, lo vete para tu casa. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora viene lo del Palais este Bourbon. Mentirme, queridos oyentes que estáis hoy aquí. ¿Qué es esto que estáis viendo aquí? Bueno, en el 2017 di una conferencia, porque escribí el primer libro, agosto de 2017, Las víctimas del caso Marc Dutroux, y Memoria, volumen 1, espero en algún momento hacer el segundo con más datos y más recopilación de ello. Este es el palacio, el Palais Bourbon, donde se había dicho en esos rumores que se hacía ahí, pero es que efectivamente cuando tuve la reunión, yo en el 2017 no sabía, tanto hasta que llegó la varita mágica y el señor Frédéric Labacheri, que algún día publicaremos esa reunión, nos confirmó que efectivamente en Francia se hacían estas fiestas con la participación, y esto os va a sonar un poco rocambolesco, del presidente de la República Francesa, Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, ¿alguien lo conoce? Presidente. Charles de Gaulle fue a Jaén, al castillo de Santa Catalina, a escribir sus memorias. ¿Qué le pasaba a Charles de Gaulle? ¿Cómo que vino a la ciudad de los Dijins, había escrito un libro y no lo hizo en un monasterio francés? No, se viene a Jaén. Pero bueno. Entonces, claro, los Valley-Roses es el Pixabay de Bélgica, es el True Detective de Bélgica, que es la serie de Matthew McConaughey y Woody Harrelson, donde todo el mundo sabe que existe un símbolo súper identificado que es la espiral, que es cuando te realizan los trastornos de personalidad múltiple y te van condicionando a ser abusado y luego a convertirte en un abusador. Eso es la espiral. Y a las víctimas, casi siempre son prostitutas, les ponen en la espalda ese símbolo. Polo es el alias de Van de Poinans, asistió a ello. Ha asistido gente de renombre, esa nobleza negra que luego se movía durante décadas en diferentes sitios. Y siempre eran los mismos. La familia Scott, como he dicho, Fausto Bess, que era el nexo de Gladio, Château d'Amerlois. Luego también tenemos las diferentes viviendas de Tutois, en Charleroi, en Marcinelle, también en la sede de Abraxas se practicaban, porque eso está confirmado aquí, no es que me lo estoy inventando, esos rituales en el Instituto Abraxas, y que incluso salió en un documental de David Icke diciendo que el Instituto Abraxas tenía túneles subterráneos. No lo digo yo, dice Valley-Roses tenía como nexo de unión el bar Le Dodo, que fue el segundo bar que se abrió. Primero era el Atrevetés, donde en la década de los 60, 70, 80 se reunía la gente de la nobleza negra a ver cabarets, vedettes y tal. Y un cabaret puede ir cualquiera, pero es que estamos hablando de que se ponían niños en los escenarios. Como así en el Army,
Ninguno ha ido a la cárcel, solo se comió el marrón un juez de menores y todos salieron más libres con piezas. Pero no voy a hablar del Army, porque es un caso polémico. Además, tuve la oportunidad de poder charlar con el que practicaba las diligencias. Era un policía muy honrado. Estuvo a punto de dar una entrevista, pero a última hora el hombre nunca participó en la entrevista. Él me aseguró que había un señor, ya sabéis de quién hablo, le llaman el francés, Bernard Taillepied, que es un productor de cine de menores, productor de cine que realiza películas con menores de orgías entre ellos. Y este señor, Bernard Taillepied, aparece en el affaire de Toro Bravo, el affaire Coral y en el caso de Castellón. Y en el caso Madero, ¿a qué? Pues pasadas a los. Voy a hablar de una diputada, Alexandra Cohen, que fue fue una política belga. Ella confirmó a los periódicos que había visto esa cinta de vídeo donde habían magistrados matando a niños. Y no pasó nada. Pero ¿dónde está el honor de los niños? ¿Dónde está el honor de los niños? Porque estamos hartos de mentiras, de balbuceo y de que nos sigan estafando. Es que no me parece normal. ¿En qué mundo queremos vivir en un futuro? ¿En un mundo donde maten niños o en un mundo donde seamos libres como la película esa de Planeta Libre? Siguiente fragmento, diapositiva. Ahora viene el momento importante, ¿no? Los Ballet Roses. Claro, los Ballet Roses. También se me olvidó comentar, y pido disculpas, que también había estado, según algunos documentos, el rey de Bélgica. Pero ahora voy a mostrar aquí, y ya que hablamos de la red de crímenes de Bélgica, primero voy a empezar a hacer, vamos a hacer esto para no liar la pareja, que la madriguera del conejo sea... Hoy hablaremos de Yuri y Melissa, que se va a la cárcel. Esto es un informe de la Justice de Langlois, que era el fiscal que no quería sacar la verdad. Esta niña de aquí, que veis en pantalla, es Lubna Benaisa, según la versión oficial, asesinada por Patrick Delochet, que era un pedófilo de la red, de la célula de Dutroux y de la red Mihul. El tema era que un familiar de Benaisa había mantenido relaciones sexuales con una persona y se quedó embarazada. Y por eso, mataron a la niña como un precio de chantaje. Pero curiosamente, en este caso, que se remonta al año 92, mítico año 92, clubes europeos, nivel de Alcácer, es un sinfín de historias que han estado presentes. Lubna Benaisa, lo curioso es que aparece en el garaje de este personaje, pero una especie de pozo. Donde saca el cadáver, el pozo, la víctima mostraba signos de tortura, violación y otras cosas. Y dices, ¿qué hacemos? También tenemos el caso de Elisabeth Brichet, que no lo he insertado aquí, pero Elisabeth Brichet también fue asesinada y torturada por la misma red del Estado belga. Víctimas selectivas que les arrancaban trozos de piel y se quedaban con sus trofeos para guardarlo en alguna embajada y guardar eso en una vitrina de cristal, como si la gente fuera trozos de basura. Claro, yo puedo seguir enseñando. Tenemos aquí, voy a dar los nombres: Anne Marshall, F. Lambrechts, Laetitia Deves Winderben, Nathalie Ginsbrechts,
Ilse Stockmans, Elisabeth Bichet, Julie Lejeune, Melissa Rousseau y Luna Benaisa. Y luego hay víctimas supervivientes que lo han contado, bueno, como la familia Macoba. Pero ya que se ha hablado de Julie y Melissa, yo voy a hablar de eso. Porque aquí tenemos algo importante que decirle al pueblo. Julie y Melissa, bueno, primero de todo, quiero tener un poco esa sensibilidad de decir lo que voy a hacer. Bueno, Julie y Melissa, año 1995, desaparecen a la vista de todos, que es el caso que más he podido estudiar, las autopsias, he podido ver las fotografías de tales aberraciones. Voy a omitir algunos detalles, porque no me gustaría ser el que informa de lo que hacen los oscuros en algunos aspectos. Pero sí que voy a hablar de ello porque me parece serio. ¿Cómo es posible que en toda esa documentación, lo puse en el libro en el año 2017, había un documento, porque claro, la niña la vieron por Turquía, por Oriente Medio, por el sur de Europa, norte de Europa, este de Europa y centro de Europa. También las habían visto en un burdel de los Países Bajos. Creo recordar que fue en Maastricht. Maastricht es la frontera con Alemania. Curiosamente, Julie y Melissa, bueno, las he encontrado, decían que habían fallecido por hambruna. Sí. Ahora vais a entender por qué no fue hambruna. Ahora vais a comprender por qué esto del cardenal danés, el poder belga. No, que alguien me explique por qué había un documento de las niñas Julie Lejeune, Melissa Rousseau, que las situaban en Castellón. Tuve la oportunidad de confirmar que existen unas fotografías en el cual me llevó una sorpresa, que luego también lo voy a contar. No voy a decir de la persona, pero según esta persona yo la había acusado. Tendrá que demostrar si es ella o no. Ese documento recoge un testimonio que las niñas fueron situadas en muebles. Curiosamente, ese de las gafas oscuras tenía todas sus causas en los juzgados de muebles. No vamos a especular, no voy a ser un especulador, no quiero ser el sinvergüenza de esto. Pero ahora, aquí viene un poco el resentimiento que tengo con este tema, porque no es normal lo que ha ocurrido con Julie y Melissa. Bueno, todas las víctimas, niñas y niños, han sufrido todo tipo de cosas. Pero es que aquí lo extraño es que estoy intentando ser sin dañar con el mensaje a la tía. Se encontraron 7.000 muestras de ADN en la mazmorra. Cuando decían que había muerto, había 7.000 muestras de ADN que se recogieron en el registro de la casa de Tutuma, propiedad pagada por el Estado y por sus políticos tan honrados, de luz y de generación. Julie y Melissa, que alguien me explique, como también se nos ha olvidado hablar de Etienne Davignon, que es un miembro muy vinculado al Bilderberg, Paul Van Zelland, Juan Méndez, traficante de armas de la CIA en Bélgica, de la red de Ascó. Julie y Melissa, según recoge la autopsia, fueron empaladas en vida. En pocas palabras, un ritual de los rodos. ¿Por qué el cardenal Danés, ahora fallecido, le tuvo tanto miedo cuando le fueron a su despacho a preguntarle si él había estado presente en esa Zintershof? El que iba a ser papa cuando el Papa Francisco lo eligieron bajo un golpe de Estado. ¿Por qué Julie y Melissa, cuando aparecieron sus cadáveres en una fosa grande, tuvieron que utilizar excavadoras para sacar los cuerpos,
no había ningún resto de piel en sus cuerpos. Es lo mismo que Alcácer. Una cruz de Caravaca, también en el caso de Julie y Melissa se encontró algo simbólico en determinadas partes. Tenían orificios de introducción de objetos, y lo dijo el parlamentario Laurent Louis, voy a repetir sus palabras, de 7 centímetros, como en el caso de Alcácer, que era entre 7 y 12 centímetros de apertura. Realmente os puedo decir lo que me dijo Karin Huseband en una reunión privada. Julie y Melissa fue un pacto de Estado. Pacto de Estado donde líderes de alto calibre participan en varias escenificaciones como Ice White Shot, y esas niñas las ofrecen como garantía del pacto de sangre que recogen a las familias de poder para toda la vida, como aquí en España que hay 400 familias de poder. Cuando se hizo el pacto de Estado, lo de Julie y Melissa, incluso, fijaros cómo es la cosa, la realeza, ¿verdad?, que era una fundación llamada Child Focus. Desde la realeza, ya sacar vuestras conclusiones por sí solas, no lo voy a decir yo. Entonces, Julie y Melissa las mantuvieron en un oscuro proceso de muerte sádica, donde se hicieron las mismas aberraciones que en Alcácer. No es normal que solamente se hablaran de 5 casos como algo que era todo de la lejanía, una paranoia, que no habían sectas, que no habían cultos, y luego salieron víctimas diciendo que esto venía de tiempo atrás. Julie y Melissa, por ejemplo, bueno, Julie y Melissa, la investigación llega hasta Washington DC, porque curiosamente la Brigada Nacional, a partir del año 98, el Centro de Niños Desaparecidos de Washington, tienen nexo telefónico con la directora del centro llamada George Elizabeth, que le informa de que hay un centro también de desaparecidos en Suiza y de que, por ejemplo, lo voy a decir, les dice que hay un gendarme que ha encontrado cintas de vídeo. Aquí le dice a esta persona que es un gendarme encontrar las cintas de vídeo donde aparece esta gente haciendo aquelarres. Esto confirma todo lo que se está diciendo hoy aquí, porque antes decían que no había pruebas, que no se podía probar. Sí se puede probar, pero como no deja, la justicia no es igual para todos. Claro, aquí están hablando de 1988 y que se conocen bien a los responsables. La Interpol conocía desde el año 1988 a los responsables de esa red satánica, porque el señor Jean-Denis Lejeune creyó en un principio y luego cambió de versión, fue extorsionado, lo más seguro. Ahora voy a mostrar aquí, porque esto es un informe del 99, pero aquí viene un informe de octubre del 96. El Centro for Missing Exploited Child, o sea, el Centro de Desaparecidos y Explotados Niños. Están hablando de una cinta que aparece gente de alto nombre. Y esto lo confirma todo. Claro, el FBI estuvo investigando. Estoy investigando el FBI porque conocían de primera mano todo esto y de manera directa. ¿Qué pasa? ¿Qué tú dices? Washington se metió la CIA.
Aquí se pone lo de Washington. Fueron a Washington los padres de las niñas desaparecidas para pedir explicaciones. ¿Qué sabía Washington? ¿Qué sabía el gobierno del señor Clinton? El caso Epstein, ¿no? Epstein, estuvo en Bélgica también. Pero esto no se puede aquí probar porque esta es una documentación que ese dossier luego lo traspasan al 24 de 6 de 1999 y dice aquí más o menos problématique, perdón, en francés, la problemática de los cassettes de vídeo del dossier 86-96. Aquí viene la problemática. Dice lo siguiente. 25 de marzo hubo una reunión. El director Mr. Rabón, correspondente, era el corresponsal de la Gendarmería belga, desde octubre de 96, dicen que han visionado las cintas para su presente instrucción. Claro, esto pasa al Senado. El Senado tuvo conocimiento. El Senado belga tuvo conocimiento y dices, ¿qué pasa aquí? Nadie hace nada, todo el mundo calla. Claro, porque el último poder se llama corona dorada. El tema es el siguiente. Si ya sabemos que existen estas cuestiones, la pantalla, por favor. Estas cuestiones que nos dejan indiferentes, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué nos estamos jugando con esto? Nos estamos dando cuenta del engaño que nos han hecho con el caso Dutroux. A ver si vuelve. ¿Puedes volver atrás, por favor? Es que tenemos que ser precisos. Ahora vamos, ya como he hecho ya la revisión, vale, vamos a ir al siguiente testimonio. Por favor, mano derecha, botón derecho. Vale, es Véronique de Bouillet, que, bueno, Véronique de Bouillet, caso delicado, ¿no? Hablaba de su padre, que era un posible productor de cine, estaría conectado a Nioul, a Tony Van der Boaert, y trabajaría en la productora Dasca Films International, entre otras cosas. Y, por ejemplo, X1 confirma el asesinato de Véronique de Bouillet, porque su padre la vendió. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar de la Fela Chepillonnet. Para esto hay que introducirnos un momento, porque este caso lo voy a explicar claramente, directo, preciso, para no enrollar la caja de la suerte. Pagáis de Bourbon. 1984. Christine Van Hess. Cuerpo calcinado, torturado y masacrado, que apareció en una fábrica de champiñones. Era la novia de Michel Nioul. Se conocieron en una estación de patinaje de Bélgica, de Bruselas, y ella era amiga de Regina Luz, como he dicho al principio, le confirmó ciertas cosas. El problema del asesinato de Christine Van Hess, aparte esto fue una cosa entre Dutroux, Nioul, Tony Van der Boaert, la estructura media de la red, es que cuando la estuvieron torturando fue en la fábrica de Ascó. Fábrica de Ascó en Zaventem, donde Roger Boas mantenía una red de financiación de dinero económica hasta Santo Domingo, República Dominicana. Christine Van Hess, su asesinato, la escena del crimen, salió en la película del asesinato de Nicolas Cage, 8 milímetros. Voy a decirlo otra vez. Asesinato en 8 milímetros producida por Nicolas Cage y el director era Joel Schumacher. Bueno, Christine Van Hess iba a alargar que esta red trabajaba con drogas psicotrópicas
y ritos de sangre. Y Christine Fanés, su crimen a día de hoy sigue sin resolverse porque la gendarmería no quiso hacer nada, solamente había una división de operarios que quisieron saber. Entonces Regina Bluff, X1, le dijo a Rudy Hoskins: mire usted, Christine Fanés fue asesinada de esta manera. Le hizo una serie de descripciones que solamente estaba en los informes de la autopsia y que precisamente del caso Fanés el sumario se deja con un mal sabor de boca. Christine Fanés fue el vínculo que une a ese grupo criminal de Tous de Boulevard, porque también están conectados los asesinos de Brabante, que une a la trama de corrupción de la Société Ascó y otras sociedades como Euro Diversified, que tenían negocios en España, como también han tenido negocios en otros países. Sosahel, en África, captando niños por Europa, y ya sabéis todo lo demás. Christine Fanés es uno de esos crímenes horrendos de la sociedad belga que ha quedado como un secreto oscuro en un mar de maldades, en un mar con gente siniestra. Christine Fanés iba a patinar, conocía esta red, iba a esas fiestas del Dolor, del bar a Trevetés, y al final acabó siendo traicionada por su propia conciencia. Puedes pasar, por favor, a la siguiente. Pero esto, lo que vamos a hacer, para que no lo lea la gente, puedes pasarlo ya. Pásale. Yo lo voy a explicar esto porque es más fácil de entenderlo. Bueno, la anterior diapositiva no lo voy a dejar puesta porque puede hacer daño a los ojos, me refiero por el color de texto. Esta chica también fue asesinada. Lo tengo datado aquí. En 1985 su cadáver también apareció en circunstancias muy extrañas. Karim Delaert, 30 de agosto de 1982, X1 la identificó. En el documento PV 116.256, el 28 de octubre de 1996. Ya mencionada Claude en su primer testimonio el 20 de septiembre, nació en 1966, esto no tiene importancia, pero bueno, fue su desaparición investigada en el año 82, desapareció el 30 de agosto de 1982, su padre tardó una semana en denunciar su nombre, una semana, lo que le convirtió inmediatamente en sospechoso. En diciembre de 1983 se abrió una investigación penal contra Emile Delaert, porque Karim fue encontrado en un pozo negro abandonado en Gante el 24 de septiembre de 1985. Bueno, entonces, claro, el 8 de enero de 1998 de Morgan cuenta pues, cómo estaba el cuerpo, atado con un cable eléctrico blanco, los pies y las manos estaban atadas, el cuerpo estaba en un estado de descomposición muy avanzado. Esto le dice otro policía. Y al final, más de lo mismo, Regina lo cuenta, da detalles, se le toma crédito. Y ella incluso fue asesinada en una especie de castillo. Siguiente página, por favor. Porque ahora sí que voy a venir con este tema me lo sé también de memoria. Bueno, Catherine de Kuyper, para que seamos exactos, ¿vale? Damas y caballeros, fue asesinada en un castillo por la élite. Su cuerpo apareció torturada, mutilada y quebrantada. Claro, estamos hablando del castillo de Katerhof. X1 también la reconoció y le doy gracias por haber sobrevivido a este tema. Estamos hablando que desapareció el 17 de diciembre de 1991 en Amberes y la encontraron el 22 de junio de 1992. Claro, la autopsia demostró que había sido asesinada poco después del secuestro. Claro, yo tengo aquí, para que ustedes vean, aquí hablamos de las cosas claras. Vamos a ver si esto aquí, permitirme un momento, esto es el Santo Domingo. Vamos a ver. Secta de Abraxas, tenemos el informe de Catherine de Kuyper, informe confidencial también.
donde lo relacionan con la secta de Abraxas. Claro, es un informe, yo no puedo decir si la secta de Abraxas participó o no. ¿Que existe vínculo? Sí. ¿Que existen correlaciones malignas? También. Lo que estoy tratando de deciros, más o menos, esto es el dosieres, que Catherine de Kuyper luego apareció en el famoso Series Jamport, que se hallaron 88.000 imágenes de pedofilia, lo montó el activista Marcel Fonduso, y entre otras imágenes estaba la Casa Blanca comprando eso las 24 horas. ¿Y quién estaba ahí? Bill Clinton. Esto es un mapa, esto es un croquis, pero no se ve muy bien, de la desaparición de Catherine de Kuyper. De 1991, fijaros, 1991, 92, mediados de los 80, son crímenes desaparecidos y nunca aparecen más. Pero vamos a ver, aquí lo que estamos exponiendo es una red de torturadores sádicos que están plenamente identificados con nombre y apellidos, y porque son los que son, nunca han pisado una cárcel, porque son banqueros, son economistas, son los intocables del maldito mundo en el que han estado controlando. No maldito mundo, en el que ellos han hecho su maldito mundo. Podría deciros que este asesinato está unido a esa red donde Natasha Campos, una chica austriaca, que fue, bueno, dicen que la secuestró un chico que luego se tiró por las vías del tren, cuando todo el mundo sabía que Natasha Campos fue usada para esa red de aristócratas austriacos, y había un príncipe, un aristócrata, pues, que iba a abusarla sexualmente, una especie de mazmorra, y lo mismo que las mazmorras de Moscú. Y luego a ella se le ha acusado de que lo que está diciendo es mentira, porque es que no cuadra nada. O sea, la policía austriaca sabía de la participación de ese aristócrata. Claro, Túnez, Kuyper, Alcácer, los crímenes de Bélgica, de Europa, y todo acaba siendo la misma obra maquiavélica. Bueno, Catherine de Kuyper, ahora lo están investigando, también está investigando la desaparición de Tanya Hrum, pero por favor, dale a la otra página. Bueno, esto es Luna Benaisa, ya lo hemos explicado, pasa por favor. Bueno, aquí, esto es, déjalo aquí un momento, yo voy a hacer un poco la excepción rápida para no enrollarme. Hemos visto claramente 1989-1996, porque hasta el año 96 había esa red de secuestros, pero realmente esto es de mediados de los 70. Y se me ha olvidado decir también que el hijo de Regina Tiu fue asesinado también en 1983, Cheyenne también fue asesinada en la fábrica de Ascosia. Dos hijos de Regina, que fue producto de estas violaciones de la élite, fueron asesinados de forma grotesca. Nanok también, Tanya Hrum, lo más seguro que también. Según una de las informaciones que pude recibir, y lo confirmamos en nuestra brigada de investigación, Tanya Hrum fue asesinada por el 9º Círculo de Europa. Julie Melissa de Alcácer de Bélgica, con la participación del cardenal Daners, que nunca se creyó. Y luego, bueno, puedes poner la siguiente diapositiva, porque bueno, esto de aquí tiene su lógica, es decir, ya estamos entrando un poco en la estructura, la parte final debe dar paso al presente. Karine Delahaye, asesinada, Christine Fanès, asesinada, Catherine de Kuyper, asesinada, Lubna Benaisa, asesinada, Manuel Schatpal, alemán, se ha dicho que su padre lo vendió a una red. Y de hecho hay una película, se llama The Sweet Gift, que se vendió en los círculos de pedófilos, y la cara se parecía mucho a Manuel Schatpal. Voy a contar una cosa, que no lo tenía que contar, pero voy a hacer un poco una historia, se va a mezclar ficción con verdad. Hizo un vídeo de la Civilisation y un día recibo un mensaje, pues, de uno de los secuestradores de Schatpal. Me entrevisto con este señor que me reconoce que lo secuestró, y en la estación de Berlín se lo entregaron a 2 pedófilos más. No entendí por qué este señor, porque no digo su nombre porque ese señor
denuncia a todo el mundo y te saca 100.000 euros, el mundo me lo explico. Manuel Champal fue, lo voy a decir así, asesinado en un yacht en Zandvoort. Según el activista Marcel Folussen, fallecido de causas extrañas y no naturales, él vio esa cinta. Voy a tomar agua porque es muy fuerte lo que voy a decir. Según las investigaciones, no del que está aquí, sino de otros, Manuel Champal fue asesinado por 2 miembros de la realeza holandesa en el yate de Zandvoort. Uno era Klaus von Ansberg, que era el marido, era el marido, creo, de la antigua reina de Holanda, Beatrix, y luego estaba uno de los fundadores del Bilderberg, Bernard Lippe. Esa cinta se grabó, según las investigaciones, en el yate de Zandvoort, y uno de los que participó también, se sabe que es un pedófilo notorio y público, Joris Demming, que es el Jimmy Savile de Holanda. Joris Demming, alto funcionario, topambtenaar del Ministerio van Justitie de Nederland, del Ministerio de Justicia, abusó de niños en Turquía, abusó de niños en Holanda y a lo muy posible estuvo en la red de Tutu y en rituales sacros satánicos. Y en esa red del 9º círculo, Annemarie van Bleiburg le contó a Kevin Arnett del ITCCS, que era un tribunal internacional de la Corte Penal independiente en Bruselas, que la realeza holandesa, según ella ella contaba que ella era esposa de un mafioso de la familia Korlar. Lo que más chocó es que ella comentaba de esos hoteles que no eran hoteles, que eran casinos, que los simulaban como hoteles en su orden. Y tenían centros de estos de menores que los ponían como si estuvieran detenidos para luego sacarlos, llevarlos al tren y recogerlos en la otra estación. Ella dio estos nombres. El primero, ya conoció George Soros. El segundo nombre, un psiquiatra que le apellida Dumont, el diputado Geert Wilders de la derecha holandesa, el hijo de la reina que murió también, Johan Friso, tuvo un accidente en Auschwitz y se fue. También estaba presente la mafia de la Narrandeta, también estaba presente en esos rituales diputados de la Cámara de Holanda, los políticos. Y en esos rituales, una vez que acababa todo el fiestón, tiraban los cadáveres a los contenedores de basura para que fueran enviados a África. Ese es el 9º círculo Octopus Syndicate, que operó en toda la mafia del Estado. De hecho, Fritz Salmonsen también asistía yo. Y no es porque yo esté dando estos nombres, sino que esos testimonios ustedes los pueden ver. Pasemos a la siguiente diapositiva. Voy a intentar, es que, como ya hemos hablado de Abraxas, de Roxanne, vamos a pasar rápido, porque más o menos ya todo el mundo ya le explicamos, no si lo queréis leer, sin ningún problema. Yo simplemente lo que quiero es dosificar esto. Se sacó el escándalo de Sunday Times, el británico Sunday Times, lo explicaban estos rituales de la Edad Media, el dios egipcio de Anubis. Entonces, claro, esto quedó como agua de borrajas. Pasemos, por favor. Cuando estuve investigando Roxanne Production, conseguí esta captura que hice de la página. Tuve que hacer una serie de cosas para entrar en estas páginas y os puedo decir que el contenido no es agradable. Bueno, más o menos estos son los conseguidores. Hemos hablado de Weinstein, pero Patrice Allegret también, asesino en serie de Toulouse, entregaba a personas para que fueran asesinadas en sesiones masoquistas del Palacio de Justicia de Toulouse. Emile Louis también, un chofer que estaba implicado en las desapariciones de Young, que muchas de ellas luego aparecen en cintas de vídeo. Bueno, más o menos, Michel Ferretet también estaba vinculado a esa red, Tony van der Boaer, Petri Heimers, Patrick Sterker, todos estos formaban parte de esa sala. Podemos pasar, por favor, a la siguiente captura. Bueno, esto más o menos es
los grupos de mercenarios y sicarios. Os voy a decir rápidamente. Marcel Verbier, que era coronel, del Waikerhout, que era un grupo vinculado al Bilderberg, el barón de Boy-Bosin, que era parte de la inteligencia de los Estados Unidos en el Congo belga, Juan Boudou, que estaba metido en el tema de Ascó, Jean-Francis, que era parte de los grupos de la derecha belga. Todos estos son parte de ello. Tenemos también a coroneles, tenientes, tenemos a Van de Poinans, que lo hemos mencionado antes, que era parte de esa asociación que unía a la élite. Bueno, fue presidente de Bélgica, que no es cualquier cosa. Douglas MacArthur. Bueno, estos son de la inteligencia de Estados Unidos. Pasamos a la siguiente diapositiva, porque bueno, más o menos la gente tiene que entender que algunos nombres no están, entonces no los puedo dar. Bueno, esto es la estructura del caso Hutu, para que lo entendamos prácticamente, porque es que si no, aquí el problema está en eso, que no nos enteramos. Esto es la cúpula belga, la estructura década de los 70, década de los 80. La DEA estaba conectado también, porque es verdad que parte de la implicación belga se unía a la DEA, al nexo del Vaticano, Cercle des Nations, l'Opus Dei, el CDI, el Manuel, el Cercle, todos ellos formaban parte de esa élite de Van de Poinans, de Boy-Bosin, de la realeza belga, entre otros grupos de poder anexados a ese pacto de Estado. General Roman, Boy-Bosin, Van de Poinans, que también iba mucho a Estados Unidos. Esto está confirmado por una ya mujer que, siendo niña, fue violada 1700 veces. Annick Lucas ha hablado de esta gente y lo dijo claramente, que Van de Poinans era un auténtico sádico en sí. Y aquí tenemos los Swingans, bueno, más o menos los de abajo, son los de abajo y los de arriba. Pasamos, por favor. Sí. Vamos a hacer... Como ya son los nombres, ya lo habéis visto, hemos hablado de ellos, vamos a pasarlo, porque no... ya está explicado todo esto. Vale, estos son los lugares. Hemos dicho el Hotel Cecil, no lo había citado, he dicho anteriormente en el hotel que la abuela de Regina llevaba a su nieta como objeto de plato para esta época. Y de ahí estaba Van de Poinans y toda esta élite de la nobleza negra, el Jacques de Chamfort, la Mazmorra de Lutois y Faune Topé, la fábrica de la escuela, la granja de champiñones del caso principal. Podemos pasar, por favor, porque ya son los mapas, esto lo vamos a pasar y vamos a llegar a la diapositiva final. Esto es el mapa que no se ve muy bien, lo vamos a pasar ya. Vamos a... No pasa. Pasamos. Y bueno, señores,